Noticias MBS. Noticias MBS. Le recalco el titular hoy, la primera plana del periódico La Jornada, porque es continuación prácticamente de lo que publicaba ayer. Dice en su primera plana La Jornada: en Guerrero, la pobreza brutal que los políticos ocultan. Trae pues una fotografía en la comunidad de mayor miseria en el país. Todo esto tiene que ver porque recordará usted, ayer le informábamos aquí en Noticias MBS sobre la publicación en primera plana del día de ayer de La Jornada respecto a la situación de que los partidos políticos, así lo decía La Jornada, los partidos políticos y el gobierno se habían puesto de acuerdo para retrasar la publicación de las cifras de pobreza después de las elecciones de 2009. Esto no lo dice pues únicamente La Jornada por una investigación propia, sino debido a que La Jornada obtuvo acceso a 3,000 cables que le entregó Wikileaks, este sitio electrónico que ha sido ya pues mundialmente conocido, que es internacionalmente famoso debido a la crisis diplomática que desató al momento de filtrar y publicar los cables de Wikileaks de distintas naciones. Bueno, La Jornada tiene en su poder, de acuerdo a lo que publicaba, 3,000 cables respecto a Wikileaks. En la línea telefónica se encuentra el doctor Gonzalo Hernández Licona. Él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del Coneval, y queremos platicar con el doctor precisamente sobre el tema de la pobreza en México. Doctor Gonzalo Hernández Licona, muchas gracias por tomar la llamada hoy aquí en Noticias MBS. Hola Luis, muy buenos días y buenos días al auditorio, ¿cómo están? Pues muy bien, consternados también por esta situación que se dio ayer en donde nos enteramos que, de ser cierto, pues qué lástima que el gobierno haya tomado una decisión tan, pues discúlpeme, tan pusilánime en el sentido de decir, hey, vamos a ocultar el tema de pobreza y pues claro, usarlo para un tema electoral, pero independientemente la pobreza no se puede ocultar con un dedo, así retrasen las cifras, y precisamente del tema queremos hablar con usted. Hoy La Jornada publica esta situación en Guerrero, la pobreza brutal que los políticos ocultan. Imagino que no solo el caso de Guerrero, Oaxaca, muchísimos otros estados que sufren la misma situación, doctor. Mira, con muchísimo gusto, gracias por la oportunidad de hablar contigo y con el auditorio. Y a lo mejor recordarnos, Luis, que, mira, afortunadamente ha habido un avance institucional relevante respecto a la transparencia y a la medición de la pobreza en México desde hace 5 años. Hoy tenemos, México cuenta con una institución autónoma e independiente que mide la pobreza independientemente de jaloneos partidistas o electorales. El Coneval, que fue mandatado por el Congreso, tiene la capacidad técnica de medir pobreza cuando el Coneval, inmediatamente después de que el INEGI da las cifras de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. El Coneval siempre ha publicado las cifras de pobreza máximo 15 días después, Luis, de que el INEGI le da la información de la encuesta de ingreso-gasto a la población, incluyendo al Coneval. Por lo tanto, el Coneval no ha sido sujeto, desde que empezó el Coneval en 2006, a que alguien le diga, ya sea el presidente, ya sea el secretario de Desarrollo Social, ya sea algún partido, ¿no?, que digan, oiga, podrían no publicar, o podrían publicarlo después de tal cosa, o peor, ¿no?, podrían publicar una cosa distinta. Sería muy difícil que el Coneval, con la autonomía que tiene, alguien le pudiera, yo creo, que insinuar una cosa así. Me parece que tenemos en México un avance en esa parte bien relevante, y el Coneval, por ejemplo, ya lo dijimos el año pasado, Luis, el 29 de julio de este año daremos las cifras de pobreza 2010 y daremos, Luis, lo que salga, Si la pobreza subió, lo diremos; si la pobreza bajó, lo diremos, no solamente en el país, también en los 32 estados, entidades federativas. Por lo tanto, hoy sabemos el nivel de pobreza del país, de los 32 estados, y lo sabremos también en 2010 qué sucedió.
la pobreza habrá subido 2008-2010 en México, en Guerrero, en Chiapas, en el DF. Eso lo sabrá la ciudadanía el 29 de julio de este año, 10 días después de que el INEGI dé la información sobre la encuesta. Ese es el compromiso del Coneval. El compromiso del Coneval es darle transparencia y certidumbre a un tema bien relevante. No, yo no sé si en el pasado, Luis, las cifras se ocultaban o sacaban cifras de no sé dónde. Hoy en día eso es prácticamente imposible. Es más, la fórmula de cálculo de la pobreza, lo que el Coneval hace es recibe la información del INEGI y hace un cálculo de la pobreza. Bueno, esa fórmula está en la página del Coneval desde el 2006. Cualquier persona, cualquier ciudadano, Luis, que puede calcular o recalcular la pobreza con la fórmula que está en la página y le tiene que dar exactamente lo que nos publicamos. Si le diera lo distinto, habría un problema, y exactamente por eso lo hacemos, Luis. En el caso de 2009, ¿cuándo publican ustedes estas cifras? Mira, en 2009 el INEGI le dio al Coneval y al público en general la encuesta el 29 de septiembre, el 16 de julio de 2009, y el Coneval difundió la medición de pobreza el 18 de julio de 2009. Finalmente sí fue después de las elecciones, pero fue debido a que el INEGI le entrega a usted los datos, les entrega a ustedes los datos el 16 de julio de 2009, como será en este año, que ustedes lo publicarán más o menos por ahí del 25 de julio de este año 2010. 2011, hago una historia de las publicaciones de pobreza. En el 2006, el INEGI le dio al público y al Coneval la encuesta el 29 de septiembre de 2006. Y el Coneval publicó las cifras el 1 de octubre de 2006. En 2007, el INEGI entregó la información el 16 de julio de 2007 y el Coneval publicó el 3 de agosto de 2007. En 2009, ya dijimos, entregó el INEGI el 16 de julio y el Coneval publicó el 18 de julio. Y ahora, en 2011, el INEGI entregará la información al público y al Coneval el 15 de julio y el Coneval la publicará el 29 de julio de este mismo año. Es decir, no nos tardamos más de 15 días, a veces mucho menos, en hacer público, porque creemos que el público de México, en un país que es cada vez más democrático y más transparente, sí merece cifras reales y cifras oportunas, sobre todo tan oportunas como lo que nos pueda dar el INEGI la información. Exacto, doctor, sobre todo porque entre más reales sean las cifras, pues mayor tenemos idea de la dimensión del problema.